No, bueno, esto ya es una exageración. Yo no puedo continuar escuchando. Esto es demasiada información. Muchas gracias por tu tiempo. Todo bien con Demon Hunters, K-pop y todo eso, pero chao. Me han recomendado mucho que siga escuchando las canciones de la película animada que sale por Netflix que se llama K-Pop Demon Hunters. Y hoy vamos a escuchar, por supuesto, la canción Your Idol. Todavía no he visto la película. Cualquier recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, como asimismo cualquier otra canción que te interese que reaccionemos, escuchemos y analicemos musicalmente. La canción Your Idol dice de la siguiente manera. Wow, me gusta mucho ya el vocoder claramente con el que han comenzado, ¿no? Fíjate que esas voces están tuneadas, y no digo autotuneadas, que puede ser que lo estén y no habría ningún inconveniente, pero suena como un vocoder, una voz sintetizada, como la que se usa mucho en la música electrónica o en muchas canciones de K-pop que ya hemos analizado en el canal. Si no viste esos tantos videos que tenemos al respecto, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, pero me gusta cómo arranca esto medio eclesiástico, ¿no? Como si fuera un coro de iglesia, muy a lo que se denomina como canto gregoriano, que era el canto que se hacía en la iglesia católica durante todo el medioevo al menos, y que tenía esta connotación tan grandilocuente y tan vocal, ¿no? Claramente son vocoders, son voces que están sintetizadas, deben ser las voces de los cantantes, de eso no tiene por qué haber ninguna duda al respecto, porque ya en el video análisis anterior que hicimos sobre la canción Golden, que en ese caso estaba siendo cantada por chicas, en este caso hay un grupo de varones que al menos comienza a cantar la canción, y habíamos mencionado de que algunas voces se escuchaban como un poco toqueteadas digitalmente, pero creo que algunos lo malinterpretaron y pensaron que estaba diciendo que no eran voces reales. Simplemente lo que estaba diciendo en ese video es que las voces que suenan digitalizadas pasan por determinados procesos en el ámbito de la producción musical para lograr determinados efectos estéticos. Y eso no tiene que ver con que sea más o menos laborioso o que los cantantes hayan cantado más o menos o hayan trabajado más o menos en sus voces, sino que en pos de lo que se busca hacer para la producción final, se utilizan determinados rudimentos que generan determinados efectos estéticos, como que la voz se escuche de una manera o de otra, básicamente. Como en este caso también, que estamos escuchando voces sintetizadas a la manera de un coro, que parece que vamos a estar en si menor. Una tonalidad muy interesante, y ahora vamos a ver con qué nos encontramos cuando empiezan a cantar. Desde el vamos voy a decir que esto me suena mucho más a la usanza del K-pop de lo que me sonaba la otra canción, porque decía que la canción Golden, que entiendo que en los charts está muy arriba, todas estas canciones se han convertido en algo muy popular de repente, sobre todo porque el K-pop desde hace unos años viene teniendo como mucho empuje, sobre todo en Occidente, y eso hace que claramente esta clase de música penetre mucho más fácilmente, independientemente de que sea pop y que estemos acostumbrados al pop en general. Pero como decía en el video anterior, que te recomiendo ver por acá arriba o debajo en la descripción, el K-pop tiene características particulares que lo diferencian del pop tradicional o del pop occidental o del pop de otros países, básicamente. No tiene que ver solamente con que el K-pop es pop cantado por coreanos, sino que hay una vertiente estética particular sobre cómo crean sus canciones, cómo las producen y cómo las cantan. Y sobre todo en esta parte se puede ver el... Bueno, quizás estamos... No, estamos en mi menor, no estamos en si menor, me había confundido. Porque sobre todo en la parte en la que comienzan a cantar, resuelven un mi menor y acá arrancan a cantar de esta forma tan rapeada, que es algo muy característico en el K-pop, ¿no? Porque si algo estamos acostumbrados en el K-pop a escuchar en el canal es que mezclan cosas del jazz, del neo soul, del R&B, del trap, del rap, de la música tradicional coreana, del pop tradicional hecho y derecho de 4 acordes, pero esto ya me resulta muy interesante. Fíjate lo que son esas voces, lo agudo que pueden llegar. No me voy a poner a hacer un análisis vocal porque yo no soy vocal coach, simplemente soy músico, compositor y productor, así que me voy a ceñir sobre todo en la cuestión musical, pero algo podemos decir acerca de cómo están cantando la melodía, que hacen saltos muy grandes y muy interesantes y por supuesto muy difíciles de hacer, porque si fuera algo sencillo de hacerlo estaríamos haciendo absolutamente todos. No es así, pero...
hace ese giro tan rápido y de hecho... Fíjate que falsetea la voz cerca del final de esta estrofa, de esta segunda estrofa, y están todo el tiempo dando vueltas sobre mi menor. Así que como es una canción que tiene pocos acordes, van a estar por ahí. Mi menor, si menor, no nos vamos a meter tanto en eso porque no quiero que sea un video muy escolástico, sino que quiero que sea algo más divertido y distendido. Y fíjate que lo interesante es cuando se unen y se separan las voces. Podemos escuchar armonizaciones. Sí, vamos a hablar de algunos de estos conceptos para que todos podamos enterarnos de qué significan. Vamos a hablar de armonía vocal cuando haya más de un sonido distinto, porque puede ser que haya 5 personas cantando y que todas estén cantando la misma nota. Ahí no estaríamos hablando estrictamente de armonía vocal, porque es una sola línea melódica. Sí, sería una melodía vocal y todos estarían cantando lo mismo, pero armonía es cuando aparece más de un sonido, 2 por ejemplo, que se escucha en este caso, o 3, incluso, que en las voces humanas genera una rugosidad muy particular y muy interesante, lo cual lo convierte en algo muy atractivo, y eso explicaría de alguna forma por qué nos atrae más escuchar voces humanas armonizando que si no lo hicieran. Y a la vez nos resulta más interesante y más cercano a la vez que escuchar instrumentos armonizando. Uno puede escuchar una orquesta que está tocando muchísimas notas a la vez, y sin embargo, si escucho un coro sin instrumentos musicales, pero que estén haciendo armonías vocales, resulta mucho más cercano, más humano, básicamente porque el instrumento que están utilizando es la voz humana. No, bueno, esto ya es una exageración. Yo no puedo continuar escuchando. Esto es demasiada información. Muchas gracias por tu tiempo. Todo bien con Demon Hunters, K-pop y todo eso, pero chao. Bueno, he vuelto simplemente para decir que me parece que la característica distintiva al menos de esta canción, no conozco cómo es el universo del K-pop Demon Hunters, como ya te dije anteriormente, pero en esta canción me parece que lo más destacable, lo que más resalta es la cuestión rítmica vocal, cómo está siendo utilizado el ritmo, porque fíjate que en esta parte hacen un movimiento sincopado, es decir, van como reteniendo cada una de las vocales o palabras que van diciendo. Fíjate todo este movimiento, ¿no? Primero la bajada rápida y el salto de octava al final. Lo voy a repetir simplemente para que lo escuches en el piano. Es maravilloso cómo combinan rítmicamente un ritmo bastante complejo de sostener y a la vez combinado con los saltos tremendamente grandilocuentes que hacen con sus voces, lo cual hace que todo sea muy fácil de entender, pero muy difícil de reproducir, claramente. Y además tienen estas intersecciones en las que parece que todo viene muy melodioso, como lo que veíamos recién, y de repente aparece algo mucho más percusivo, más cortado, más trapeado, lo cual para mí esta sí es una pieza de K-pop mucho más hecha y derecha en comparación con Golden, que me pareció una pieza más pop en general. Por la cantidad de acordes que tenía, algún suscriptor ha comentado que le parecía que estaba en do lidio, lo cual tiene razón porque yo había dicho que estaba en sol mayor, pero lo que se escuchaba es que en realidad el reposo estaba en do mayor, con lo cual más que ser la escala de sol mayor o sol jónico, sería la escala de do lidio, que es el cuarto modo de sol mayor. ¡No! Yo dije que no iba a hablar de nada de estas cosas, pero lo estoy haciendo. Es algo que me nace, como les dije. Mi approach va más desde la composición y la producción musical que desde la cuestión vocal, pero sin embargo me parece muy interesante todo esto que estamos escuchando y también me parece un aporte significativo decir algo técnico en torno a lo que escuchamos, porque no se trata solamente de escuchar y decir wow, qué lindo que está, sino de poder dar cuenta de por qué me parecen llamativas algunas cosas y por qué no me parecen llamativas algunas otras, y eso me parece algo más franco y honesto de mi parte. Lo que decíamos del uso combinado de melodías muy interesantes a nivel interválico, es decir, de la distancia que hay de una nota a la otra, y también la combinación con una rítmica muy particular. Por ejemplo, lo que escuchamos recién, que es una modificación o un desarrollo melódico de lo que escuchamos antes. Fíjate que es pasar por las mismas 5 notas con las que comienza la canción, o al menos el primer riff vocal, y ahora está modificado simplemente con escalones, subidas y bajadas.
son las mismas 5 notas utilizadas de una manera alternativa para generar otro impacto y uno dice cuánta información distinta que hay, pero en realidad lo que uno tiene que entender es que las grandes composiciones están hechas de una sola idea y de esa idea, que funciona como un germen musical, se derivan otras tantas cuestiones lógicas, porque esto, analizándolo, tiene mucho sentido que sea una variante de esto, porque es algo similar y distinto a la vez. Y como decíamos, otra de las características distintivas del K-pop es que en el medio haya una parte rapeada o más de una incluso, y de hecho tengo entendido, si no es así por favor corregime debajo en los comentarios, que en todos los grupos de K-pop siempre hay asignada una persona que es la que más rapea, otra persona que está asignada a los bajos o a los sonidos graves, otra persona que está reservada para esos altos agudos tan esplendorosos, definidos y pulcros que hacen por momentos. Entonces cada uno de los integrantes del grupo tiene un rol en particular que combinado con el resto del grupo forman algo, un producto cultural, estético muy interesante y definido a la vez. Y en esta parte claramente el ritmo que está como más ahogado, rápido, ta-ta, ta-ta, ta-tan, ta-tan. Todo entrecortado simulando algo de lo que había pasado en la percusión previamente en la parte rapeada. Fíjate cómo la canción dialoga internamente consigo misma y eso es muy interesante porque tiene que ver con lo que decíamos antes respecto de la parte de la composición, de cómo de una misma idea, que puede ser un acorde, que puede ser una melodía, que puede ser simplemente una nota con un ritmo particular, se derivan lógicamente otra serie de ideas que siguen siendo coherentes con el resto de la canción y eso hace que sea una misma canción que la podamos entender como tal y que claramente haya logrado los picos de reproducciones que se ven en todos los charts. Y como siempre te recomiendo utilizar auriculares porque vas a ver que de fondo están pasando una serie de cosas que no vamos a ponernos a detallar en este momento. Me gustaría que si encontraste a lo largo de esta canción, que seguramente ya la tenés muy escuchada, algo que no hemos mencionado, utilizando auriculares, por supuesto, yo estoy dejando pasar algunas cosas simplemente para que vos puedas dejarlo escrito debajo en los comentarios y que juntos hagamos este análisis, para que vos también puedas entender cómo funciona la música a través de las canciones que te gustan, que es básicamente la finalidad de este canal. No solamente tirar una serie de conceptos que parece que no tienen ningún sentido, sino ver cómo todo está reflejado en las canciones que más te gustan y cómo todas ellas tienen un alto grado de complejidad, por más que nos parezcan cosas muy sencillas o simples de hacer. Estamos en el final de la canción y fíjate cómo en esta última parte, que puede ser una suerte de coda, es difícil en este momento, así a primera escucha, definir quizás cada una de las secciones, aunque las hemos ido separando de a poco, pero fíjate que no hay como un estribillo claro que se repita o una estrofa clara que se repita, sino que parece como un collage muy bien estructurado porque sigue una secuencia lógica y nos permite entender el sentido o la coherencia propia de la canción. Si sabes sobre qué habla la canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios porque tampoco nos hemos metido en la cuestión lírica, pero fíjate que promediando el final de la canción esto podría funcionar bien como un segundo estribillo modificado o bien como una coda, es decir, como la parte que se pone al final de una canción que puede o no agregar información adicional, pero que sirve para poder darle un cierre a la pieza. Y otra vez toda esta cuestión mística que habíamos visto desde el principio de la canción con ese coro de iglesia con el que comenzaba, con un buen vocoder, dicho sea de paso, porque eran voces sintetizadas. Me ha gustado mucho escuchar nuevamente una de las canciones de K-Pop Demon Hunters, en este caso ha sido Your Idol, y vos si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. También si querés solicitar alguna reacción análisis en particular para que sea dedicada especialmente para vos y que no tenga estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Y por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.